Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. ¿Qué está pasando con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua? Este Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Esta es una segunda parte de este análisis y yo le agradezco mucho que me ayude con esta reflexión al magistrado en retiro, porque no es correcto decir ex magistrado, magistrado en retiro, Salvador Garnica, y bueno, ahora investigador jurídico. Me da mucho gusto, la verdad, recibir al licenciado. Bienvenido, licenciado. Me da mucho gusto que me acompañe usted que me acompaña a hacer este análisis. Voy a tratar de poner en contexto la reflexión anterior para ligarla con la que hoy haremos. Poner en contexto este análisis, además súper interesante, ¿no? Tenemos ahorita, en los últimos días, tenemos una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, que viene y cambia considerablemente digamos que las piezas en términos de autoridad en el Poder Judicial. Es una reforma que hace el legislativo. Al legislativo le toca hacer las reformas y la hace, y bueno, obviamente ya con la publicación del Ejecutivo también, el visto bueno, porque es obvio que tiene el visto bueno el Poder Ejecutivo. Hacen esta reforma expresamente para, no sé si la palabra, no quiero usar la palabra destituir a quien era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Sepúlveda, o simplemente cambiar a la persona que estaba, cambiar de presidente, ¿no? Entra Jiménez Castro, pero es muy obvio que es para eso esta reforma. Se hacen todas las argumentaciones jurídicas para cambiar a la persona que está presidiendo el Poder Judicial. Ahora, esto no es así, tiene su explicación absolutamente política y jurídica, si usted quiere, pero muy política, porque ya se ha comentado muchas veces, se ha dicho muchas veces. Yo creo que todos los medios de comunicación y todos los análisis habidos y por haber de reflexión en esta materia, me parece que todas coinciden, absolutamente todas. En la administración anterior, administración gubernamental del Poder Ejecutivo, que encabezaba César Duarte Jaques, se acomodó. También hubo otra reforma constitucional para modificar el Poder Judicial. Se acomodó, durante la administración de César Duarte, se acomodó un Poder Judicial muy a modo político de Duarte, muy a modo, con una reforma que obligó a magistrados y magistradas que tenían muchos años, que cumplieron 30 años adentro del Poder Judicial, a que se fueran. Esa fue una medida para meter a otros magistrados y magistradas a su modo, personas muy cercanas a Duarte. Acomodó también la reforma para que entrara gente que no tenía carrera judicial, que entrara gente de fuera de cualquier lado, que fueran abogados, claro, pero y por las personas que llegaron al Poder Judicial era muy obvio que eran personas muy cercanas al entonces gobernador. Y algo también muy interesante, algo que llama la atención, es que la persona que estaba en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia cambió varias veces, si mal no recuerdo, como 4 o 5 veces en todo el sexenio, algo nunca visto en sexenios anteriores. Casi siempre ocurría que durante el periodo del Poder Ejecutivo, el judicial tenía también su autoridad, su presidente. Había anteriormente incluso presidentes del Tribunal Superior que duraban hasta 2 sexenios incluso, es decir, no tenía nada que ver con el cambio del gobernador, ¿no? Bueno, pues en la administración pasada, ahora sí que ocurrió lo que no había ocurrido nunca.
se hicieron reformas, sacaron magistrados, metieron magistrados, se cambiaron presidentes, siempre a modo del gobernador Duarte. En ese análisis coincidimos todos los quienes hacemos análisis político, periodistas, analistas, abogados, políticos, etcétera, que hacemos análisis. Luego entra un gobierno encabezado esta vez por un panista, Javier Corral, totalmente contrario, confrontado con el anterior, con Duarte. Entra y se encuentra un poder judicial, se encuentra ya trabajando, un poder judicial absolutamente adverso, políticamente adverso. Entonces, con el argumento de que, como es adverso y vienen nombramientos de jueces, pues va a seguir, porque la gente que dejó ahí Duarte van a seguir entonces nombrando jueces a modo. Van a seguir nombrando jueces a modo y magistrados a modo cuando se pueda, ¿no? Y dirigiendo este poder judicial a modo, con esa gente que se quedó. Bueno, pues, con este argumento, que ahorita el licenciado yo le quiero preguntar, yo no sé si es válido este argumento, que tanto, a mi juicio, sí es válido, me parece que es un argumento bastante válido. Bueno, pues este legislativo actual, panista también, con mayoría panista, muy afín al Ejecutivo, hacen una reforma. Y entonces, yo no sé, ya con esta voy a llevar dos preguntas para el licenciado Garnica. Yo no sé, me parece que no está intentando Corral, el legislativo y el ejecutivo, me parece que no están intentando poner el judicial a modo. Me parece que no, porque eso sería gravísimo, ¿no? Por lo pronto no, yo no sé si más adelantito, hay que poner mucho cuidado, porque sería muy grave, me parece que no estaríamos de acuerdo nadie. Primero, no pareciera que está tratando de poner un poder judicial a modo, porque se hizo esta reforma y se está propiciando y ya se eligió al nuevo presidente con una, digamos, política, me parece aceptable, que sea la persona con más años ahí, el decano, no alguien que acaba de entrar y que sea amigo de Corral, pues no, afortunadamente no se está haciendo así. Es una buena medida, me parece, de entrada, y otras ahí, una manera distinta de elegir a magistrados y jueces. Cambian las reglas en este Poder Judicial. A mí me parece, es una opinión muy personal, me parece, primero, que sí hay argumentos para esta reforma, políticos y jurídicos, porque al final me parece que el gobernar, el dirigir, implica cuestiones políticas y jurídicas. Primero, que sí había elementos, argumentos. Segundo, todo indica que no está intentando Corral ordenar, dejar o poner un poder judicial a modo, que intenta sanear este poder judicial para que vaya empoderándose y vaya asumiendo sus responsabilidades, incluida la independencia, ¿no? La autonomía. Hasta ahí vamos, más o menos. Claro, estas personas, estos magistrados que habían llegado, que llegaron cuando entró Duarte, encabezados por Sepúlveda, están pues usando, es correcto, usando recursos legales en contra de esta reforma. Ya hubo una solicitud de amparo que hizo el magistrado Sepúlveda ante un juzgado de distrito y ya se lo rechazaron. Luego también él mismo llevó un recurso de inconstitucionalidad, de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia. Esa sí la admitieron, la hizo él como en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y sí se la admitieron. Ahí estamos, a ver qué me falta que el licenciado nos contextualice más. El asunto es que esta reforma sacan, porque la sacan así rapidísimo, por cierto, que además me parece una estrategia política buena,
que hacen el Poder Ejecutivo y el Legislativo, muy afines, es el PAN al final, la hacen muy rápido, la hacen bien, y al final trae como consecuencia que sale Sepúlveda y que llega Jiménez Castro, que es el decano del Poder Judicial, que ahorita en términos ya oficiales, formales, tomó ya protesta desde hace unos días como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Pero sigue la grilla, sigue la controversia, sigue la polémica, siguen los análisis y sigue esta solicitud de controversia constitucional que ha llevado el magistrado Sepúlveda a la Suprema Corte de Justicia. No sé si hice bien el resumen, licenciado. Más que bien, yo creo. Muy bien. Más que bien. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué puede venir? ¿Para dónde vamos? Me faltó decir algo. Yo aplaudo y justifico esta reforma que hacen el Ejecutivo y el Judicial, Corral como gobernador, el Legislativo con la mayoría de diputados y diputadas, no nada más panistas, sí hicieron ahí, sí hizo el PAN la chamba para no ir solo, ¿no? Aplaudo y justifico esta reforma, me parece que, y sobre todo si lleva la idea de sanear el Poder Judicial. Sin embargo, y aquí a lo mejor ando mal y usted me corrige si ando mal, sin embargo, me parece que sí le falta ahí a esta reforma el elemento fundamental, si es que se quiere llevar al Poder Judicial a una verdadera autonomía. Le falta, y yo no sé si aquí tendría que ser o tendrá que venir de otra manera o sea otro tipo de reforma, pero le falta la garantía del presupuesto al Poder Judicial, que al final y al cabo me parece que es la más importante, que haya un porcentaje del presupuesto estatal destinado al Poder Judicial por ley, para que sea el Poder Judicial quien lo use a su mejor saber y que eso le garantice verdadera autonomía, porque mientras no tenga el Poder Judicial dinero propio, recurso propio garantizado, me parece que esto puede seguir ocurriendo, porque es mucha tentación el querer meter las manos en el Poder Judicial, es mucha tentación del Poder Ejecutivo y poner a modo para que yo no tener broncas, porque sí, así como están las cosas, pues sí se puede. Así es, Dora. La verdad es que fue más que precisa la acotación, las observaciones que haces al respecto. El día de ayer exactamente concluimos la intervención señalando cuáles eran los antecedentes del Poder Judicial. Entonces, el día de hoy nos toca abordar el presente del Tribunal Superior de Justicia. Creo atinadamente que los comentarios indiscutiblemente son en ese sentido. Hay dos grupos, podemos decir que hay dos grupos ahorita. Hacia adentro del tribunal. Hacia adentro del tribunal en pugna, muy identificados. Pudiera haber no solamente dos, sino algunos más, ¿sí? Porque desde afuera, usted conoce mucho las entrañas y los entresijos del Poder Judicial. Hacia afuera vemos como si fueran dos, los de Duarte y los que no son de Duarte. Así es. Y tal vez al interior podríamos analizar una tercera corriente, una tercera posición. Identificada ni con uno ni con otro. Así es. Pero como independiente o como. Así es. Recordemos que el poder Judicial en el de ayer fundamentalmente estaba integrado por puros juristas, eminentemente juristas. Al inicio. Totalmente. Puros ¿sí? juristas. De esos juristas, ¿cuántos quedan? Yo creo que quedan casi todos. Son 28 magistrados. Así es. Y luego de esos 28, de los de carrera. De carrera estaríamos hablando alrededor de los 28, salvo 8 que entraron recientemente, de los, digamos, los que entraron de fuera, los externos. Los que entraron con Duarte. Que no entraron. Entraron 13, ¿no? Sí, pero algunos eran de carrera. Unos ya totalmente, carrera como judicial. Talamantes, por Exactamente. ejemplo. Que era juez, desde Guzmán. quién sabe cuándo, y que entra con Duarte, pero ya era de carrera. Así es, el magistrado Rogelio Guzmán, o sea, por ejemplo. De los 13 que entraron, 8 eran de fuera, sí. y 5 de adentro. Así es. Entonces,
Entonces ahí empieza O sea, a dividirse. son 8 de fuera. Así Aunque es. adentro se puede considerar que hay unos que de carrera, pero que eran de Duarte. Pero esos de carrera que entraron con Duarte, pero que no entraron de fuera, se pueden como hacer más fácil para el lado de los turistas, vamos a decir. Pues ellos traen una formación jurista. Sí, 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 porque Se pueden, pero digo, mi sentido común, pero pues es sin conocimiento, me dice que se pueden ir con los juristas estos 5, más o menos fácil. No sí, es tan fácil, ¿o sí? no, sí, porque Sí, traen trayectoria jurídica, traen sí, la sí, carrera sí tiene su judicial, corazoncito exactamente, con el con el Poder Poder Judicial, Judicial. ¿sí? Con el Poder Judicial sí tienen esa formación y bueno, ellos entraron porque con las reformas a la ley orgánica y a la Constitución a través en la administración de Duarte, en la administración pasada, pues recordemos que se realizó una comisión y esa comisión era la que iba a señalar qué personas del interior del tribunal iban a formar una terna, qué personas externas iban a formar una terna. Y entonces aquí es donde se empiezan a partir las opiniones en el sentido, las barras y colegios de abogados, los litigantes, los postulantes, los medios de comunicación, los que están enterados de todo esto, empiezan a ver esta división, ¿no? Al Poder Judicial entraron personas que no tenían carrera judicial, que venían prácticamente de no ser juristas Sí, en el sentido concreto. y yo digo que casi de la nada, pero no Ujú. es que sea de la nada, pero judicialmente hablando, pues de la nada. Exactamente. Entonces, el Poder Judicial empieza a dividirse en ese sentido, ¿no? Por eso sí podemos hablar de que al interior no solamente podría haber dos grupos, ¿no? Pero de estos grupos, digo, si es que advirtiéramos que hay dos grupos, la división de los grupos estaría en los juristas. Es decir, Ujú. estos 8 duartistas, estos 8 que Sí. entraron de fuera de Duarte, estos sí están unidos. Ellos forman un grupo, Estos sí forman un así, grupo, forman un grupo. donde se pueden dividir es en los juristas, de los Sí, que ya venían desde antes. exactamente. Sí. ¿Por qué dividirse? Dividirse en el sentido de cuáles son los fines, objetivos del Poder Judicial, Exacto. el hacer propuestas, por ejemplo, hay personas hacia el interior del Poder Judicial que señalan que los jueces menores están siendo desperdiciados y entonces la visión de ellos es juristas, ¿sí? Que siga la carrera judicial y que no entren de Así afuera tan es. fácil. Hay unos Pudiera ser correcto, con esa postura. Hay con otros esa que dicen, postura. pues que entren, no importa. Sí, el Puede chiste ser, es que sean juristas o se hagan juristas. ya. ¿Sí? Estamos hablando de que son 28 magistrados. Si son 8 del grupo de Duarte, estos que llegaron de fuera y que se hacen grupo, de los 20, ¿cómo andan? ¿Cuántos y cuántos? No tendría yo un dato concreto Pero digamos que exacto, son pero michas, pueden ser 10 y 10, pudiera o ser. se carga la... Yo siento que son más los juristas que Los originales, exactamente. originales, Ujú. estos, no es correcto mi término, pero digamos, duros en el sistema, en el término, en el modo de ver al Poder Judicial, de sí querer este Poder El Judicial beneficio del Poder más Judicial. independiente, digamos, Así es. de querer rescatar la independencia del Poder Judicial. Uno de ellos es el actual presidente del Tribunal Superior. El magistrado Jiménez Castro es de Julio estos, Jiménez Castro de estos siempre juristas, exactamente, siempre se ha distinguido por ser un extraordinario jurista, serio, respetable, honesto, a toda prueba. Y en los plenos lo recordamos todos como un compañero que defendía el punto, siempre en beneficio del Poder Judicial, siempre rescatando todo lo bueno para los jueces, para los magistrados, una persona muy seria, muy tranquila, ¿sí? Yo diría hasta cierto momento poco sociable en ese sentido, ¿no? Sociabilizada Sí, poco. porque luego a veces los juristas son así, ¿verdad? Sí, más cerrados. Como muy cerrados. Sí. Decíamos en la reflexión anterior que había esta cerrazón, la justificaban los magistrados anteriores, estos todavía que quedan, en el sentido de yo no soy político, o sea, Sí. muy ajenos absolutamente a la política, ¿no? Así es, inclusive años antes, allá por el año 2000, si mal no recuerdo, hay una reunión a nivel nacional
en donde convergen a esa reunión no solamente magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino otros juristas, estuvieron gente de la UNAM, estudiosos, investigadores, y se decía qué peligro, qué peligroso es cuando se politiza al Poder Judicial. Sí. ¿Sí? Y entonces Chihuahua tal vez está en ese proceso, ¿no? De se politizó, no se politizó. Bueno, de que se politizó, se politizó. Total y absolutamente. Sí, eso no, queda claro. Como ¿sí? que no hay la más mínima duda, ¿no? Desde el momento en que entran, las figuras que entran, incluso algunos habían sido diputados, por ejemplo. Hubo artículos clarísimos, es más, si mal no recuerdo, hubo opiniones en el sentido de que el mismo Sepúlveda no podía haber sido magistrado, porque venía de una diputación con franca violación al artículo 116 de la Constitución. Salcido no podía haber sido magistrado en razón de que venía también de ser magistrado de otra entidad electoral, y entonces había una franca violación al artículo 116 de la Constitución. Entonces son dos personajes que, al decir de las barras y colegios de abogados, de los postulantes, no sabemos ni por qué estuvieron ahí, pero ahí estuvieron. Sí, y a mí me parece que ese postulado constitucional del que usted habla, me parece que sí tiene razón de ser, porque no, a mí no me suena lógico, me suena como contradictorio que venga a ser magistrado uno que acaba de ser diputado. Así es. O sea, me parece como que no. Existe prohibición expresa. Como que no embona, porque pues trae otra idea, trae otro sentido y trae otras intenciones quien quiere ser diputado a quien quiere ser judicial? Magistrado. Me parece que se contraponen, porque para ser diputado es político, va a ser política, va a hacer su reflexión va en el sentido de política, incluso política partidista, porque luego pues hay la política sin que sea partidista y es muy buena, pero en el terreno legislativo es política partidista. Sí, su nombramiento depende de un determinado número de votos, sí. ¿sí? De una elección popular, el gobernador también es así electo, y bueno, no estamos como en Estados Unidos o en un sistema anglosajón en donde los jueces y magistrados pues también son electos a base de votación, ¿no? Aquí siempre se ha distinguido los poderes judiciales de los estados porque sus designaciones son a través de exámenes objetivos de conocimientos, ¿no? De carrera judicial, de experiencia, de trayectoria, de honestidad, etcétera. Esos son los parámetros fundamentales de todo buen juzgador, llámese juzgador, juez o magistrado, que son los lineamientos internacionales. Exacto. Ahora, ¿para dónde vamos, Lic? Esta controversia constitucional, analizamos hace rato, la Corte ya la Suprema Corte ya la admitió, la manda ya que la analice un ministro de la Corte, y decíamos, ¿por dónde se va a ir? Esta reflexión que usted hacía en el sentido de, ojo, porque quien solicita la controversia fue Sepúlveda como presidente, no el Pleno. Porque cuando se solicita una controversia constitucional es un poder contra otro poder. Así es, porque hay invasión de poder, porque el argumento es el poder legislativo, en este caso invadió el terreno del poder judicial. Ese es el argumento que debe de haber dado Sepúlveda. Pero sí tendría en su carácter de presidente la facultad y la autoridad para haber ido a controversia constitucional, o si necesitaba el Pleno para poder ir. Hablando hipotéticamente, porque desconocemos exactamente el texto mismo de la controversia constitucional, hipotéticamente hablamos de lo siguiente. A ver, durante la administración pasada se hicieron reformas constitucionales a iniciativa del gobernador Duarte, del exgobernador Duarte, ¿sí? Esta reforma no es del gobernador Corral. Jurídicamente la hace el legislativo. El legislativo. Sí, es cierto, como lo dice usted ahora, en el sentido de que finalmente el gobernador la avala y dice, bueno, pues si en la administración pasada existió una reforma constitucional en donde polémicamente llegaron algunos magistrados a desempeñar el cargo, pues bueno, pues aquí está otra reforma, ¿no? Que cabe decir lo siguiente, en este decreto del pasado 11 de noviembre, no solamente se trató la cuestión del Poder Judicial.
hay otras reformas como un consejo de vigilancia de medidas cautelares, etcétera, etcétera. O sea, no tiene un fin directo y absoluto. Vámonos, no. Por esa razón pudiéramos decir, ¿cuál invasión de poderes? ¿No? Bien. Pero aún suponiendo, sin conceder que fuera de esa naturaleza, entonces, de acuerdo con las notas publicitarias del día de ayer y del día de hoy, se tiene que hay una controversia constitucional en los términos del artículo 105 de la Constitución Federal, en donde esa forma de impugnar a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cuando se estima que hay una invasión de un poder a otro poder, funciones de un poder a otro poder. En el caso muy concreto, debo entender hipotéticamente que el presidente del tribunal, entonces, Gabriel Sepúlveda, siente que hay una invasión de poderes, elabora su controversia constitucional, la hace llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hubiere dado entrada no significa que tenga la razón. Se turna a un ministro ponente, y cuando digo un ministro ponente es el que va a realizar el estudio, el examen, la investigación de la acción para poder determinar si reúne o no las características. Ahora bien, recordemos una cosa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua no es el Poder Judicial. Eso es bien importante aclararlo, porque me parece que mucha gente así lo puede pensar. Así es. O muchas personas que están haciendo análisis. Sí, tan es así que el presidente, su nombre lo dice, preside al Poder Judicial. ¿Quién es en realidad el Poder Judicial? El Pleno, ¿no? Pleno. El Pleno es Entonces, el Poder Judicial. Habría que preguntarnos, ¿se llevó a cabo un pleno para determinar si todos los magistrados estaban de acuerdo con que había una invasión de funciones del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial o no? Para decidir, en teoría, la Suprema Corte le debe preguntar, o sea, ya admitió la petición de controversia y luego ahora tiene ese ministro al que le toque tendrá que investigar. En su investigación, en teoría, tendría que preguntarle al Pleno, oye Pleno, ¿tú sientes que está invadido tu poder? O sea, en esa investigación el ministro de la Suprema Corte le puede preguntar al Pleno, o sea. Debió haberse anexado a pruebas, ¿sí? Ahora bien, con la misma... Obviamente no va a ir, no va a ir una asamblea del Pleno diciendo eso. Es decir, con la misma facilidad entonces podríamos pensar que el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia informe a la Suprema Corte. O se puede desistir, a ver, en términos jurídicos, porque yo no le sé al asunto estrictamente jurídico, pero digamos, si Sepúlveda solicita esta controversia en su investidura de presidente, el ahora presidente puede decir me desisto porque tiene la investidura de presidente. Dice siempre no, porque no fue como Sepúlveda, fue como presidente, cuando era presidente. Así es. Digo, a lo mejor yo estoy delirando, es a título más personal que como institución Poder Judicial. Pero aún personal como presidente, no como Sepúlveda, es decir, más con como investidura de presidente que como persona, ¿no? O sea, con una investidura que la tiene el expresidente, pues eso. Ahora, habría que preguntarnos también si en realidad el mismo promovente, Sepúlveda, a lo mejor consintió que no hay invasión de poderes. A la hora que votó por Jiménez Castro. El sábado del día del Pleno, el mismo Sepúlveda que estaba presente en el Pleno, pues finalmente recordemos, había... Es que esa votación es histórica. Total, y me parece, explíquela, cierto. Porque a mí me parece... he escuchado entrevistas con algunos de estos magistrados duartistas y ellos admiten que se vieron sorprendidos, es decir, no supieron... ¿qué hacer? No, ¿a qué voy? Para como exponer más claramente este asunto. Se viene la reforma implicaba hacer una reunión del Pleno. Necesariamente, era un término perentorio. Era un término en determinado tiempo de a fuerza. Se venía, entonces lo citan, por ahí hay quien dice les dan sabadazo, es decir, lo citan para el sábado, fue muy rápido.
algunos magistrados Sí, el domingo. dicen ya ni siquiera, no alcanzamos ni a ver bien, bueno, ese no es argumento, porque ya estaba la reforma desde hacía mucho rato, allí estaban las indicaciones en el decreto, es decir, no pueden decir que lo sorprendieron. Pero bueno, luego se viene la famosa votación donde en teoría deben de estar 28 magistrados, para empezar no van 2. Así es. Llama mucho la atención quienes no van, porque no va Talamantes. Así es. Hay que acordarnos que Talamantes entra con Duarte, pero tiene carrera judicial. Exacto. Lo que a mí me dice, y yo estimo mucho al licenciado Talamantes, pero en este análisis objetivo y yo asumo la responsabilidad de este análisis, me parece que lo que yo interpreto del licenciado Talamantes es, no voy a ir a votar en contra, ¿no? Porque no voy a ir a votar en contra de Jiménez Castro, porque igual y podía tener o sentir o pensar que tenía ese compromiso si es que lo identificaban como duartista, ¿no? Porque entró con Duarte, entonces no voy a ir a votar en contra. Pero tampoco me atrevo a ir a votar a favor. Así es. Entonces, ahora sí que nadó de muertito el licenciado. ¿Quién más no fue una mujer, no? Jiménez. Ella estaba en la misma situación, ¿no? Idéntica, es decir, ella entra con Duarte, también viene de carrera, pero entra con Duarte, y tampoco va. Me parece que es la misma explicación. O sea, nadan de muertitos, ¿no? Y luego, de los que ya quedan de estos grupos que usted decía, 14 votan a favor. A favor, que son expresamente. Que son los juristas, ¿no, Lic? Yo creo que en ese no es voto anónimo. Okay. Entonces, pero digo, tiene mucha explicación que sean los juristas. Pudiera ser la primera hipótesis. Es mucho, ¿no? Sí. Y entonces, ¿hay 2 abstenciones? Parece. Tampoco sabemos quiénes se abstienen, no hay manera. ¿Y los votos en blanco? Y luego, lo que llama, pero poderosamente la atención, son estos 10 votos en blanco. Así es. ¿No? Así es. ¿Qué interpretación política da usted, Lic? Porque 10 votos en blanco no se atrevieron a hacerlo en contra. Así es. ¿Por qué no lo hacen en contra? Digo, si ya están en la confrontación, y por qué o no se abstuvieron. O sea, ¿cuál es la diferencia entre votar en contra, votar en blanco o abstenerse? En este caso hay una persona propuesta, ¿sí? Votar a favor expresamente de esa persona es darle mi consentimiento para que me represente, ¿sí? Ahora bien, ¿se pudo haber propuesto a una segunda y a una tercera magistrado? Claro que se pudo haber hecho, ¿no? No lo impedía. No lo impedía. Alguien decreto. pudo haber propuesto a alguno con esas características que se señalaba ahí en la reforma. ¿Usted pensaba que se iba a proponer? Pues era más lógico, ¿no? Proponerla. Ahora, los votos a favor expresos cuentan por sí solos. Las abstenciones y los votos en blanco en el Poder Judicial no cuentan en contra, sino cuentan a favor de la mayoría. ¿Sí? Por ejemplo, lo entiendo en el Congreso, ¿sí? Lo entiendo en el Congreso y en algunas otras instituciones de esa naturaleza, pero en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo siempre se ha regido por Constitución, ley orgánica del Poder Judicial y su reglamento interno. Y en el reglamento interno, en uno de sus numerales, señala expresamente que los votos en blanco, las abstenciones, se tienen que tomar a favor de la mayoría. ¿Por qué a favor de la mayoría? Pues porque lo que está en juego no son cuestiones personales, son cuestiones de institución. Y si la mayoría piensa que es en beneficio de la institución llamada Poder Judicial, pues entonces los votos en blanco se suman ahí. De tal manera que la elección del magistrado Jiménez Castro fue por unanimidad. No hay voto en contra. Exacto, ni los votos en blanco ni las abstenciones fueron en contra. No fueron. ¿Qué les pudo haber pasado? O sea, ese tipo de magistrados. Sí, ¿por qué no en contra? Porque si eran 10, 12... Y poner un argumento en contra. Eran, 12 contra 14, de todas maneras no hubieran ganado los 14. No se tenido las 2/3 partes. Pero no estaban las 2/3 partes. Exactamente, como lo dice el decreto. Pasarían a una segunda ronda. Exacto. ¿Será que, estoy mal pensando, pero bueno, no sé. ¿Será que estos magistrados duartistas, les voy a decir ahí, desde el inicio dijimos por qué los íbamos a identificar así,
ni siquiera conocen el reglamento interno, ¿será? Pues siendo juristas tenemos la obligación de conocerlo. Digo, Y la ignorancia pues a nadie beneficia. digo, pero no veo como otra explicación. Bueno, primero, o quizá fue una manera de doblar las manos. O ¿Puede ser? manifestar su inconformidad a través de un voto en blanco. Pero nomás hay de dos sopas, Lee. Sí. O conocían o no conocían el reglamento interno. Entonces, si no lo conocían, pues entonces se les durmió y pensaban que era en contra, Pasó. que en automático era en contra. Pasó de noche. Vamos a pensar, voy a ser súper bien pensada y vamos a pensar que sí lo conocían. Sí. Vamos a pensar. Y entonces que ellos sabían que su voto en contra era a favor, ¿no? De quién iba a quedar. A ver, imaginemos, así Dora, como dices, si ellos representaban en sesiones anteriores, ellos tenían el 18 votos a favor, ¿sí? Y 14, y 12, no sé, 14 en contra, ¿sí? Por ejemplo, 10 en contra, perdón, 18 a favor y 10 en contra, imaginemos que los 18 fueran en blanco. ¿Qué hubiera pasado? Pues de todas maneras gana. ¿Cuál es la mayoría? En blanco. En blanco, ¿y ahí qué? Segunda ronda. Ok. ¿Cuál es la mayoría? ¿Los en blanco o los 10? Okay. Pero aquí parece entonces que fueron 14 expresamente a favor y entonces 10 en blanco. Entonces los 10 en blanco sumados a los 14 pues nos dan 24 votos. 24. ¿Sí? Sí, hay que tomar en cuenta, haciendo ya como la aritmética de estos grupos, dividiéndolos, que usted los divide, sí, pero usted los divide en tres, pero yo todavía no los alcanzo a distinguir. Distingo, digamos, a estos dos. Absolutamente, digo, muy identificados, digamos, estos 13 que al final son los que entran con Duarte, y estos otros 15, ¿no? Estos otros 15 que ahí, bueno, si son nomás 14 y luego eran 15, pero se hicieron 14, uno ahí anda, sí. no lo... Sí, algo matemáticamente anda extraviado. Anda extraviado, no lo ubico para empezar, ¿no? Luego de esos 13, pues están efectivamente esos 10 en blanco. Los dos que no fueron, sí. Estamos hablando ya de 12, y entre digamos, las abstenciones, identificaría a uno de los 13 y al otro de los juristas, más o menos, digo, sí. Puede, no necesariamente tiene que ser así, pero digo, más o menos, esa es como una explicación con cierto sentido común. El asunto aquí es, suponiendo que estos 10 que votaron en blanco, sí supieran que votar en blanco implicaba ir por mayoría, y ya veían que no la armaban. ¿Por qué no la armaban? Porque 2 no llegaron y no iban a tener mayoría. Ya eran nomás 10 y evidentemente allá eran 14 y ya no había ni siquiera para 12 seguros, porque los otros no vinieron. Y evidentemente no tenían el control o no tenían la seguridad de esos otros 2 que se abstuvieron al fin. O sea, sabían que eran 10, pues. Entonces, dijeron, bueno, estoy suponiendo, es una hipótesis, pues no a favor, para tener una manera de negociar, es decir, no expresamente, pero tampoco en contra. Así es. Tampoco en contra, porque si vamos en contra, sí nos vamos a ver muy confrontados y no vamos a ganar. No vamos a ganar porque no tenemos mayoría. Así es. Entonces, para tener un margen de negociación en blanco, y sí va a ganar, evidentemente, pero no tan fácil. En el supuesto de que fuera así, ¿sí tienen todavía margen de maniobra para negociar algo? Ya no se puede negociar porque ya la designación fue... No negociar la designación, estoy pensando en que no los corran, o sea, en que no los saquen. Bueno, eso no depende del presidente. Porque, pero sí en el contexto de lo que viene, porque el asunto es, según yo, a lo mejor vamos a tener que hacer un tercer programa, pero según yo,
en lo que viene, Ujú. no se descarta que estos duartistas puedan salir. Es decir, todo el mundo pensaría que el hecho de que sea magistrado Ellos están designados por 15 años. ya alarmó, ¿no? Ujú. Están para 15 años. Pero con lo que viene, particularmente el Consejo de la Judicatura, las reglas pueden cambiar, Pueden cambiar. las cosas pueden cambiar. Así es. No sé si yo estoy bien. Correctamente. Las reglas pueden cambiar. Entonces no están seguros. Ni ellos ni los anteriores, por ejemplo. ¿Sí? Porque quiero suponer, y ahorita lo señalabas correctamente, ¿qué pasaría si se les aplicara un examen de conocimientos, no solamente a ellos, a todos? Claro. ¿Sí? De actualización, de capacitación, y por alguna razón ni ellos ni otros tantos de los magistrados Claro. anteriores dieran El ancho. puntaje, Claro. el ancho, exactamente. Entonces, ¿qué pasaría con todos ellos? Bueno, insisto en esta hipótesis solamente con el mero sentido común, porque no conozco los entresijos. Lo que yo supondría es que los duartistas batallarían para pasar el examen, pero los juristas tendrían más posibilidades. Totalmente. Porque simple y sencillamente traen carrera judicial. Claro, totalmente. Eso les da una ventaja a la hora de Sí. los exámenes muy amplia Así es. en contra de los que no traen esa experiencia y Ese es el ese comentario respaldo, exactamente ¿no? de los postulantes, de los abogados, cuando dicen, hijo, me tocó mi asunto, ¿verdad? Con un juez que no viene de ser juez. Me tocó en una sala que el magistrado nunca ha estado en el Poder Judicial. ¿Sí? Y ese es exactamente el sentir la impotencia de los postulantes y litigantes. ¿Eh? Que un magistrado que nunca fue juez, que nunca fue proyectista, que nunca fue encargado de sala, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega con un jurista que sí pasó esa carrera, dice, bueno, pues sí le va a entender. Me va a decir que sí o no, fundada y motivadamente, me va a con fundar. argumentos suficientes, etcétera, y a lo mejor me convence, ¿no? Lo que no se sienten seguros con este tipo de... ¿Usted piensa que sí se va al final, tarde que temprano, yo pienso que más temprano que tarde, sí se tendrá que formar este comité, comisión, no sé, consejo de judicatura, que sí venga a evaluar el trabajo de los magistrados y eventualmente se queden los que den el ancho y los que no se tendrán que ir? La tendencia internacional es esa. La tendencia internacional es precisamente ir fijando los parámetros de los perfiles de jueces y magistrados. Pero además, como en aquel movimiento de 1994, a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, el cual vela exactamente por esos objetivos, ¿no? Juez de distrito, magistrado unitario, magistrado de tribunal colegiado de circuito, que tiene problemas, que esto y lo otro, que es examinado y que no da ya los parámetros o los perfiles, bueno, pues es reacondicionado hacia otra o redireccionado hacia otro puesto, ¿no? Para irlo haciendo, ajustando a los perfiles. No sé, valga la comparación muy brusca y muy grotesca, a los maestros que les pasó, ¿sí? Con los exámenes de permanencia, que dijeron tanto que eran inconstitucionales, que porque antes no estaban, que les invadió entonces su esfera educativa, sus derechos laborales. ¿Y qué dijo la Suprema Corte de Justicia? No están invadidos. Por un lado tenemos la educación tan importante, incluso como un derecho humano, ¿eh? Y por otro lado, que las personas que impartan esa educación pues tengan la capacitación. Aquí, ¿a qué llegaríamos? ¿A cuál sería el ejemplo? Por un lado tengo la justicia como derecho humano, artículo 17 de la Constitución, y por el otro lado tengo a su operador. Entonces su operador debe tener el perfil, los conocimientos, la experiencia necesaria para impartir justicia. Este decreto de esta última reforma da para que se haga esta evaluación a corto tiempo o necesitamos otra más, que es la que viene, que es la que vendrá con el Consejo de la Judicatura. La reforma al artículo 128 de la ley orgánica está ya en esta reforma, cuando señala que las designaciones de los jueces deben hacerse respecto a esas plazas vacantes, deberán de tomar determinados perfiles. Maneja entonces la obligatoriedad para aplicarles un examen metodológico que garantice al máximo posible que los aspirantes primero no tengan acceso a los exámenes, a las evaluaciones, no conozcan anticipadamente qué problemas, qué preguntas les vayan a dar,
Y luego establece la necesidad de mecanismos tendentes a garantizar que los funcionarios judiciales a quien se les encomiende la selección de aspirantes como jurado y de cara a la designación del Pleno, tomen decisiones de maneras objetivas e imparciales. Habla de elección de jueces, no de magistrados, No de magistrados. de jueces. Así o sea, llegan los jueces porque están en puerta. Exactamente. Porque esa era la bronca. Exactamente. Esa era la bronca de que estaban por elegir a 60, 70 jueces. Así es. Se acelera esto y entonces ya las reglas para elegir esos 60 o 70 jueces que se tendrán que elegir, pues cambian. Sí, más que cambian, y vienen con este decreto, digamos, más que cambian, yo creo se precisan. Se precisan, ok. Porque mucha fue la polémica de decir, esa convocatoria que tenía una dedicatoria expresamente para los de casa, ¿sí? Bueno, se puede abrir para también los externos, etcétera, etcétera, y ya de por sí... Pero pueden quedar puros de carrera, es decir, Así es. Pero con este decreto se precisa exactamente cuál es el perfil del juzgador. Eso es bueno. Perfecto. De fuera o de adentro, pero que tengan el perfil. Exacto. Estándares internacionales. Exacto. Licenciado, se nos fue el tiempo otra vez. Ojalá que sí se nos haga costumbre a hacer estos análisis. Claro, ¿no? que sí. Me parece que es la mejor manera. Y invitaremos a otros exmagistrados o magistrados en retiro. Me parece, yo no digo que sea su obligación de ustedes, pero sí es como una oportunidad aprovecharles la experiencia de ustedes para que desde afuera, desde su retiro y como investigadores, sí contribuyan. Me parece que el análisis que ustedes hacen sí contribuye mucho a explicar qué pasa en el Poder Judicial, qué puede pasar, qué debe pasar. Y esa es una manera es una obligación ética, de contribuir, ¿no? ¿Quién es más que ustedes que saben? Si la función nos dio tanto, entonces yo creo que hay que retribuir. Y son muchos, yo identifico muchísima gente que anda por ahí ocupada y preocupada, porque es muy difícil. Pueden decir, no, pues yo ya tengo mi pensión, etcétera, y yo estoy como muy a gusto, pero no es verdad. No es. Parece que es algo semejante al periodismo, que la carrera judicial no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Siguen siendo juristas, ¿no? Totalmente. ¿Usted siente que sigue siendo jurista? Sí, la mayoría de los que nos hemos retirado del ejercicio positivo de la carrera judicial, seguimos siendo docentes, investigadores, no sé, en algunos círculos sociales y jurídicos, las barras y colegios de abogados, estos programas que nos sirven precisamente para expresar todo lo que aprendimos en aquel entonces y bueno, decirlo de alguna manera para que la sociedad pues esté enterada con otro tipo de palabras y con otras expresiones y con otras visiones externas y objetivas e imparciales, bueno, forme su opinión. Sí, contribuir al análisis y a la discusión, al debate, ese es el objetivo. Yo le agradezco mucho, licenciado, y seguimos, claro. seguimos, porque ahí esto todavía no se acaba. Casi que apenas empieza, ¿no? Así es, apenas empieza esta enorme discusión y enorme transformación, yo así la quiero ver, del Poder Judicial. Así es. Muchísimas gracias al personal técnico que hace posible la transmisión, aquí a Jaime, que siempre nos hace el honor de camarear. Muchísimas gracias, Jaime. Allá adentro, Dani, muchas gracias también. Y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal, muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí está.